decíamos, entramos en detalle de lo que ha sucedido esta mañana con la primera parte de la rendición de la prueba de selección universitaria. Estamos en línea con Leonor Varas, ella es directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEMRE. Leonor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, Armando, Paola. Buenas tardes, gracias. Leonor. Cuéntenos, Leonor, ¿cuál es la situación siendo las 12 del día ya? La escuchábamos más temprano haciendo una suerte de balance preliminar con un 1,5% de afectación, digamos, en la rendición de esta PSU, de esta primera jornada. A las 12 del día, ¿cuál es esa situación? A las 12 del día ese número ha aumentado, pero seguimos bajo el 10%, estamos en el 9%. Y está absolutamente dentro de los márgenes que nosotros habíamos estimado. Estamos como muy holgados. ¿Cuáles eran esos márgenes, Leonor? ¿Qué es lo que ustedes prevían? No, eso no. Eso no se cuenta, no, pero para entender si es mucha la situación bajo control. Es mucha la diferencia en relación al escenario que ustedes se habían imaginado que iba a ser esta jornada. Es que era difícil imaginar, entonces hicimos varios escenarios y el escenario más pesimista está muy lejos de este. Ahora, Leonor, más allá de que fuera difícil de imaginar, claro, uno no podía prever la cuantía, cuánto iba a resultar, por supuesto. El nivel de violencia. Exactamente, pero lo que sí se sabía es también, que... ¿sí? No, lo que le quería apuntar a que sí sabíamos que estaba el plan, digamos. Sí, por supuesto. Y sin afán de, por supuesto, criminalizar un movimiento y digamos, y el derecho que tienen los jóvenes o quien sea a manifestarse pacíficamente, ir a hacer una funa o a tomarse un local de PSU no es pacífico. Y ni hablar cómo obstaculiza el derecho y entonces el derecho de los otros. Y uno se pregunta por qué fueron tan enfáticos desde siempre en que no se iban a hacer desalojo. Que es un poco como poner la otra mejilla desde antes en algo que de repente parece como una rendición, ¿no? No es una rendición, es como preocuparse de cuál es la esencia de todo el esfuerzo. El esfuerzo es una medición, y esa medición tiene distintas interferencias, y es una interferencia grave cuando se rinde la prueba en una situación tan conflictiva. Entonces hay que aminorarla lo más posible y evitar las acciones de fuerza. De hecho, fue súper consensuado por todos los que consultamos y asesoraron y dijeron evitar las situaciones de fuerza. Eso era súper clave, ¿verdad? Y por lo tanto organizamos todo de manera de enfrentar una situación de fuerza, saltarnos de eso y ir a otras soluciones. Y está dentro de lo previsto que existan planes de contingencia y alternativas, que incluso frente a un 10% o mucho más gente incluso que no pueda rendir la PSU ahora, ¿Leonor? Existen soluciones. Y es un abanico de soluciones. Hablemos de esas otras soluciones, porque la verdad es que a esta hora, cuando todavía hay un escenario en desarrollo y de incertidumbre para quienes no pudieron rendir la prueba, la gran pregunta es qué va a pasar con ellos, ¿no? Con todos esos alumnos que han llegado a su establecimiento y que no han podido rendir durante la mañana la prueba de selección universitaria. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Van a tener otra fecha? ¿Van a tener otro establecimiento? ¿Cuál es el plan que hay en ese sentido? Claro, nosotros les hemos garantizado a todos que van a poder rendir la prueba en buenas condiciones. Y eso es muy distinto cómo hacerlo, porque tenemos, por ejemplo, la distribución de los colegios con problemas es muy heterogénea, están concentrados en algunas comunas y por lo tanto no tiene sentido volver a aplicar pruebas en esos lugares. Tenemos que buscar otras soluciones. Las soluciones van a ser informadas oficialmente por el Consejo Rectores el 9. Nosotros tenemos reuniones, estamos evaluando, estamos viendo, actualizando la información. La información es muy cambiante. La información no solamente es cambiante porque se aumente el número de colegios, sino que también hay muchas noticias positivas. Hay colegios que se recuperan con la comunidad. Son los mismos, hay un caso precioso que es el de anoche, que todos vimos con pavor, cómo se hacían barricadas con los muebles de un colegio.
en la cisterna, y nosotros lo dimos por perdido ese colegio, ya lo teníamos reemplazado, teníamos todo listo, cuando esta mañana nos enteramos que el director y los profesores, no sé cómo lo hicieron, pero recuperaron el colegio. Claro, y se pudo Entonces, utilizar para la rendición de la prueba de lenguaje en la mañana. Ahora, usted Claro, dice, perdón, claro, Leonor, entonces- esa respuesta va a estar el 9. Antes de eso, ¿no va a haber ninguna posibilidad de rendir las pruebas? Para quienes no lo han hecho. no, porque antes de eso, no, antes de eso ninguna. ¿Y no se había Antes hablado de en eso, algún ninguna. momento, Leonor, de la posibilidad de darlo esta misma tarde? Sí, hablamos, tenemos un montón de colegios de reemplazo, pero los colegios de reemplazo que hemos usado ya han tenido problemas y no queremos seguir expandiendo ese problema. Ahora, ¿en qué situación no quedan puede esos ser- alumnos, Leonor? Porque supongamos que no aumentan, cosa que yo veo difícil, pero sabemos optimistas. Son cerca de 30.000 los alumnos. Más allá de la buena noticia en la cisterna y otras que puedan replicarse, lo cierto es que hay 30.000 alumnos, 30.000 familias que llevan pensando en Podemos esta... responder por muchos más, podemos responder por muchos más. Claro, pero por la todos. pregunta es en qué circunstancias van a llegar efectivamente a rendir esa prueba después de 3 atrasos, o sea, de 3 cambios de fecha Sí. y del estrés Sí, sí, sí. agregado, porque uno como adulto, Sí. Leonor, quizás se olvida lo que era a los 17, 18 años, el nervio de rendir esta prueba y la situación evidentemente ya los olvido. deja en desventaja. No me olvido. Por supuesto que esto aumenta el estrés y tenemos que tranquilizarlos y tenemos que buscar realmente condiciones muy favorables para las próximas rendiciones. Tienen que ser mejores. ¿Sí? Sí. Tenemos que hacer cambios radicales en la situación. Pero ahora es mucho más fácil porque no es para 300.000, es para mucho menos. Y Leonor- podemos atender todos esos casos. Leonor, los ajustes que habrá que hacer, perdón, para todos estos estudiantes que han tenido problemas para rendir la PSU, incluyen tanto aquellos que no la pudieron dar por completo, así como también algunos casos de gente que pudo dar la prueba de lenguaje y que por A o C motivo, por ejemplo en Valparaíso, tengo entendido, les rompieron las pruebas ya rendidas incluso. ¿Todos quedan con la posibilidad de poder volver a dar Todos. el control completo? Todos. Sí, todos. Leonor, y todos. por último, ¿van a generar otra prueba, otra PSU, o es la misma la que se va a aplicar? Se lo pregunto por las filtraciones de las preguntas a propósito de los que ya se hicieron. Es una prueba totalmente diferente y equivalente. Ujú. Equivalente en términos de la dificultad. De todo, porque cuando se construyen las pruebas, se construyen de hecho 4 formas que se aplican y una forma que queda de emergencia, se llama la prueba de respaldo, la prueba para estos casos. De hecho, todos los años tenemos, pero muy pequeño, un número pequeño de postulantes que tienen alguna dificultad en la prueba. Por ejemplo, un examinador que se equivocó al escribir, al contar la hora. ¿Ya? Y eso... Ya, me están llamando. Sí. y siempre se ha hecho. ¿Y esa prueba cómo se construye? Cuando uno dice, pongo en esta forma un problema de geometría, de primero medio, con tales parámetros estadísticos, de dificultad, de discriminación, etcétera, busco mi banco ítem 1 con las mismas características, todas esas, y se pone en la otra forma. Leonor, ahora, ¿qué ¿Ya? va a pasar en términos del proceso de postulación a las universidades? ¿Esto lo retrasa? Porque si hay alumnos que van a rendir la prueba después, No. ¿esto retrasa Sí, todo el proceso en puede términos de ser, los puede ser que resultados, se la re- postulación? Sí. Puede ser que se retrase un poco. Tenemos que verlo cuando tengamos la resolución del Consejo Rectores. Bien, pues. Ya, Queremos porque me agradecerle, están Leonor llamando. Varas, por su tiempo y nos despedimos. Ojalá que esto Gracias siga a siendo una jornada ustedes. positiva. Hasta luego. Sí, va a ser. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Leonor Varas, directora Buenas del DEMRE, que es la instancia de la Universidad de Chile, que está a cargo precisamente del desarrollo de la prueba de selección universitaria. Comentaba lo de Valparaíso, los facsímiles que fueron destruidos por estudiantes, y que claro, por eso le preguntaba a Leonor Varas qué pasaba con ellos. Van a tener, se supone, si está todo ordenado y registrado, la posibilidad de dar nuevamente la prueba con un formato distinto, digamos. Fue en el Colegio San Pedro Nolasco, efectivamente, en Valparaíso. De Valparaíso, ¿viste? sí. Una situación que fue aún más compleja incluso que las propias tomas, ¿no? Porque hay gente que ya había dado la prueba de lenguaje esta mañana bien temprano. 12:14. Una mañana de actualidad junto a Paola Berlín, Andrea Aristigui y Armando Silva. ¿Qué hay de nuevo en Infinita? En la 100.1, Palabras con Poder.
Vamos a seguir conversando de procesos universitarios. De lo que viene después. De lo que viene después. Vamos rápidamente a presentar a nuestra siguiente invitada y poder conversar de inmediato acerca del tema que nos convoca. Paula Vil, ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes.